Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Amados amigos, hoy deseamos agradecer a nuestro buen Dios por mantenernos ávidos de conocer su palabra y crecer en los caminos del Señor. Instamos a participar en sus iglesias locales, siendo conscientes del tipo de iglesia que Jesús alaba y a la que también Él critica, diciéndoles, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hagamos de nuestros ministerios un trabajo con excelencia, dedicado al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta ocasión terminaremos los mensajes a todas las 7 iglesias, enfocándonos a la última iglesia, Laodicea, que se había moldado al mundo, que puso su confianza en las riquezas y en las cosas materiales, descendiendo realmente, descuidando también su vida espiritual, recibiendo una fuerte amonestación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 17 al 22. Y luego también queremos despedirnos de esta manera, Dios mediante, hasta el día lunes. Gloria a Dios. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que debemos hacer es, ¿cómo habían llegado a esta situación? La respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia en Laodicea. Ella decía de sí misma que era rica y que no tenía necesidad de ninguna cosa. En esta frase parece entreverse que ellos mismos se felicitan a sí mismos por su situación. No veían ningún problema en su situación. De hecho, parecen rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo. El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse tal como eran realmente. Y para colmo tenían un exceso de confianza en sí mismos, falta de compromiso por la obra del Señor, despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo, tampoco actúa como luz. Describe a un cristiano sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. Esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía auténtica de una vida espiritual, puesto que lo mismo puede describirse a un cristiano mundano como a un profesante no nacido de nuevo. Pero, ¿en dónde habían puesto su confianza? Notemos que comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, estaba expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado con sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de la congregación
pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Es probable que su lugar de reuniones fuera un edificio maravilloso, con muchas comodidades, pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de este tipo de riquezas como el engaño de las riquezas, que impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Habían sido vencidos por el materialismo. Creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse su corazón se había enfriado en su rebelión con el Señor. Seguramente habían dejado también de asistir con regularidad a los cultos. Al fin y al cabo, ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida que apenas les quedaba tiempo para orar, tener comunión con el Señor y con los hermanos. El materialismo les había vencido. Sin duda no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener. Y al Señor le gustaría darnos mucho más, pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él y nos llevan al desastre espiritual. ¿Qué hará un creyente materialista cuando llegue al cielo? Se quedará ensimismado mirando las calles de oro y no será capaz de contemplar la gloria del Señor, ni disfrutar de su comunión. Por supuesto, eso no será posible, pero es importante comenzar ahora a poner las cosas en su verdadero lugar. El caso de la iglesia en la Odisea era realmente grave. Miremos lo que dicen a continuación. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que la destruyó y sus habitantes habían logrado reconstruirla con sus propios recursos sin necesidad de pedir ayuda a Roma. Pero esta ciudad, que puede resultar muy loable para ciertas cosas, no se puede aplicar a la vida cristiana. El orgullo espiritual que manifestaban no solo era insensato, puesto que en estos asuntos nadie puede dar autosuficiente, sino también era peligroso, porque como la Escritura señala, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. En lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían excluido al Señor de sus vidas, razón por la que luego la veremos fuera llamando a su puerta. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad, pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía enviar, pero la realidad es que era digno de compasión. Pero era difícil que cambiaran, porque para ello, en primer lugar, tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Y aquí estaba el problema. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que el Señor decía sobre ellos. Mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los veía como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí radica uno de sus males problemas, de sus graves problemas, y estaban, ¿qué cosa? Ciegos. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, solo tenían dinero, pobres ricos.
Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Es la condición de una persona que se encuentra grave, pero que se niega a ir al médico para ser tratada. Gloria a Dios. Amén. Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.